Hola, bueno, estamos de vuelta aquí una semana más y les cuento que estamos siendo muy escuchados, pero nos están siguiendo poco. Entonces, si estás aquí escuchándome, en cualquiera que sea la plataforma, puedes suscribirte, puedes seguirnos. Si es en Spotify, también nos pueden dar las 5 estrellas y nos pueden seguir. Si es en iVoox, ahora nos estamos alojando en iVoox. Y bueno, ahí nos pueden seguir y también en las redes sociales. Esa es la invitación de hoy y te lo vamos a agradecer mucho. Sin más, vamos con el caso de hoy. Consuelo Berrocal fue la mujer que conmocionó a Perú entero en 1993. En la pequeña ciudad de Casma, región de Ancash, una madre de 23 años asesinó a su propio hijo de 2 meses. Pero no solo lo mató, después le extrajo los órganos internos, los friendo en una sartén y se los comió. La policía la encontró sentada en el suelo, en estado de shock, con las manos manchadas de sangre seca y restos del bebé sobre la cocina. Cuando la interrogaron, Consuelo dijo con una voz plana y sin emociones que había escuchado voces que le ordenaban matar a su propio hijo para volverse perfecta. También dijo que había freído las vísceras y que se las había comido porque las voces así se lo indicaban. La prensa peruana la bautizó como la madre caníbal o la devoradora de Casma, y su caso se convirtió en uno de los más perturbadores de la historia criminal del país. Soy José Manuel Arrieta y estás en el podcast Asesinos en Serie, True Crime en español. Aquí desenterramos los secretos de las mentes más retorcidas de la historia. Casma, Perú, 27 de marzo de 1993. Lo maté y me lo comí. Las vísceras nomás me lo comí. Lo he freído y me lo he comido. Una vecina nota que desde hace horas no escucha el llanto del bebé de Consuelo Berrocal. Se acerca a la puerta de la pequeña vivienda. Llama. Nadie responde. Entonces, asoma la cabeza por una rendija. Lo que ve la hace retroceder horrorizada. Consuelo está sentada en el suelo, contra la pared, con la mirada perdida. Tiene las manos cubiertas de sangre seca. La cocina está sucia. Hay una sartén con restos, una cuchara y en la cama el cuerpecito de un bebé, pero no está entero. Le faltan partes. La vecina sale corriendo a buscar ayuda. Cuando la policía llega y logra que Consuelo reaccione, le preguntan qué pasó. Ella responde con una calma perturbadora. Estaba jugando con mi hijo. Y jugando nomás, lo hice. Te voy a matar, le decía así. Y ya me lo había comido. Los agentes se miran entre ellos incrédulos. Le vuelven a preguntar y Consuelo añade.
Las vísceras no más me las comí, las freí y las comí. No hay llanto en Consuelo, no hay gritos, no hay remordimiento, solo una voz plana, como si estuviera contando lo que desayunó. Este caso no empezó en esa cocina con sangre y una sartén caliente. Empezó años atrás, cuando Consuelo era solo una niña. Ella fue adoptada por una familia extremadamente religiosa que seguía a un líder mesiánico llamado Ezequiel Ataucusi. El entorno era cerrado, estricto, casi sectario. Las reglas eran rígidas y el castigo severo. Consuelo creció sin acceso a una red de protección. No había adultos dispuestos a escucharla. No había nadie a quien pedirle ayuda. Siendo todavía una niña, Consuelo fue violada por su propio hermano adoptivo. El abuso no fue un hecho aislado. Se repitió una y otra vez. Producto de esas violaciones, Consuelo quedó embarazada. Así nació Frank Ángel, el bebé que años después mataría y devoraría. Fui violada. Su familia, que debió protegerla, no hizo nada. No denunciaron el abuso. No llevaron a Consuelo a un médico. No la sacaron de ese entorno. Simplemente la echaron de la casa. La mandaron a la calle. La dejaron sola, sin recursos, sin apoyo, sin nadie a quien pedirle ayuda. Una niña violada, embarazada, convertida en madre a la fuerza, abandonada a su suerte, en una ciudad olvidada. Aquí hago un paréntesis, porque esa familia, lo que hizo con Consuelo fue tan monstruoso como el acto de comerse las vísceras de su propio hijo. Pero además del abuso y el abandono, Consuelo tenía una enfermedad que nadie nunca se molestó en tratar. Padecía epilepsia del lóbulo temporal. Esta forma de epilepsia no solo provoca convulsiones, también desencadena episodios psicóticos, alucinaciones, voces, momentos de desconexión total con la realidad. Consuelo creció escuchando voces que nadie más escuchaba, viendo cosas que nadie más veía, y sin saber que eso no era normal, porque nadie nunca la llevó a un especialista. Creyó toda su vida que todo el mundo escuchaba voces. Los peritos forenses que la evaluaron después del crimen determinaron que Consuelo había actuado bajo un estado de psicosis aguda provocada por su epilepsia no tratada. No sabía lo que hacía. No podía saberlo. Las voces le ordenaban matar a su hijo, y ella obedecía porque ya no distinguía la realidad de la alucinación. Los médicos concluyeron que Consuelo no era responsable penalmente de sus actos. Por eso, en lugar de ir a prisión, fue internada en el Hospital Víctor Larco Herrera de Lima. Allí pasó años, décadas, mientras los especialistas debatían su diagnóstico. Esas cosas, con la insistencia de las voces, de repente me atrevo a hacer algo. Como esas cosas, como matar a mi hijo, así, atentar contra la vida de mi hijo, así, o sea, tengo miedo. Por eso tomo las pastillas. Unos decían esquizofrenia, otros psicosis puerperal, otros
trastorno bipolar. No fue hasta mucho tiempo después que conectaron todos los puntos: epilepsia del lóbulo temporal con episodios psicóticos. Le dieron el tratamiento correcto, medicamentos anticonvulsivos, y las voces, por primera vez en su vida, empezaron a callarse. ¿Qué llevó a Consuelo Berrocal a cometer un acto tan atroz? Los psicólogos forenses que la evaluaron identificaron múltiples factores. En primer lugar, un historial de abuso sexual infantil que nunca fue tratado. Las víctimas de abuso tienen un riesgo significativo mayor de desarrollar trastornos mentales graves. En segundo lugar, un embarazo forzado producto de una violación, sin ningún tipo de apoyo psicológico ni social. Consuelo no quería ser madre, no estaba preparada y nadie la ayudó. En tercer lugar, la epilepsia del lóbulo temporal, no diagnosticada ni tratada, que le provocaba alucinaciones auditivas imperiosas. Las voces que escuchaba no eran solo molestas, le ordenaban cosas, y Consuelo no podía ignorarlas. Sin embargo, los psiquiatras forenses coincidieron en que Consuelo, al momento del crimen, no era responsable penalmente. No sabía lo que hacía. No podía saberlo. Actuó bajo un estado de psicosis aguda. Por eso la justicia peruana, en una decisión inusual para la época, la envió a un hospital psiquiátrico y no a una cárcel común. Una víctima, Frank Ángel Berrocal, de 2 meses. Un bebé que no pidió nacer, un bebé que fue concebido en una violación. Un bebé que, según los informes médicos, ya presentaba signos de maltrato antes de morir. Consuelo no podía cuidarlo, no quería cuidarlo, y las voces le dijeron que lo matara. Ella obedeció. La historia de Consuelo Berrocal es también la historia de un sistema que falló. Falló su familia, que la violó y la abandonó. Falló el sistema de salud, que nunca detectó su epilepsia. Falló el Estado, que dejó sola a una madre adolescente víctima de abuso. Falló la justicia, que la encerró durante décadas sin un diagnóstico claro. Falló la prensa, que la convirtió en un monstruo sin importarle qué había detrás. El 27 de marzo de 1993, la suerte de Consuelo se acabó, o quizás empezó, porque después del crimen, por primera vez en su vida, alguien la escuchó, alguien le preguntó por qué, alguien intentó entender. Los médicos del hospital psiquiátrico le dieron un diagnóstico, un tratamiento, una esperanza. Las voces se callaron. Consuelo recuperó la claridad y entonces tuvo que enfrentar lo que había hecho. En los años siguientes, Consuelo permaneció internada. No se habló mucho de ella. Los medios peruanos se olvidaron rápido. Había otros crímenes, otras noticias, otro morbo que vender. Consuelo desapareció del imaginario público, pero ella seguía allí, en el psiquiátrico, tomando sus medicamentos, aprendiendo a vivir sin voces. Hoy, Consuelo Berrocal tiene más de 50 años.
las autoridades la consideran compensada, es decir, ya no escucha voces, ya no tiene alucinaciones y toma su medicación a diario. Vende dulces en la calle, vive en un entorno controlado y espera poder regresar algún día a Casma, la ciudad donde nació, donde violaron, donde abandonaron, donde mató y devoró a su propio hijo. El caso de Consuelo Berrocal plantea preguntas bastante incómodas. ¿Una persona que mató y devoró a su propio hijo merece una segunda oportunidad? ¿Consuelo no nació siendo un monstruo? ¿La convirtieron en uno? Primero la violaron, después la abandonaron, después su cerebro la traicionó, después las voces le ordenaron matar, y ella obedeció, porque ya no sabía distinguir la realidad de la alucinación. ¿Eso la hace inocente? No. Mató a su hijo. Eso es un hecho. ¿Eso la hace un monstruo? Tal vez. Pero un monstruo que no eligió serlo. Los peritos forenses coincidieron en que Consuelo no era responsable penalmente, pero la opinión pública la condenó. Los titulares la condenaron. La prensa la condenó. Para Perú, Consuelo era la madre caníbal, la devoradora de Casma, un monstruo que merecía arder en el infierno. Nadie quería saber que detrás de ese crimen había una niña violada, una adolescente embarazada, una mujer enferma, una víctima del abandono. Consuelo Berrocal, la madre caníbal de Casma, asesinó a su hijo de 2 meses. Lo asfixió, le extrajo los órganos, los friendo en una sartén, y se los comió. Lo hizo porque escuchaba voces que le ordenaban hacerlo. Voces que nadie más escuchaba. Voces que nunca fueron tratadas porque nadie, nunca, la llevó a un médico. Su caso conmocionó a Perú, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la imposibilidad de clasificarlo. Consuelo no era una asesina fría. No planeó nada. No actuó con maldad. Actuó bajo un estado de psicosis aguda. No sabía lo que hacía. No podía saberlo. Consuelo pasó décadas en un hospital psiquiátrico. Allí le dieron un diagnóstico, un tratamiento y finalmente las voces se callaron. Hoy, las autoridades la consideran recuperada. Vende dulces en la calle. Quiere volver a Casma. Quiere empezar de nuevo. ¿Puede una persona que cometió algo tan horrible tener una segunda oportunidad? ¿O hay crímenes que manchan para siempre, sin importar cuánto pagues? Este ha sido el caso de la madre caníbal de Casma, Consuelo Berrocal, una mujer que mató y devoró a su propio hijo porque las voces se lo ordenaron, una víctima que terminó convertida en victimaria, un sistema que falló una y otra vez, una historia que duele, que incomoda, que no tiene respuestas fáciles. Comparte este episodio con alguien que quiera entender cómo el abuso, la enfermedad mental y el abandono puede destrozar una vida antes incluso de que comience el crimen. Síguenos en esta plataforma que nos estás escuchando y déjanos tu opinión sobre este caso. Soy José Manuel Arrieta y nos escuchamos en el próximo episodio de Asesinos en Serie, True Crime en español.